Estamos en obediencia, parte 9. Vamos a estudiar el sexto mandamiento. Y el sexto mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 13. Y dice, no matarás. Cuando lo estudiamos desde la raíz hebrea, cuando profundizamos en lo que significa realmente, como lo hemos visto con los otros mandamientos, lo que significa realmente lo que Moisés escribió en el Sinaí, la palabra usada, o no usada, mejor dicho, la palabra usada no es haraj. Haraj es matar de manera general. Esa es la palabra haraj. Y es importante porque cuando la gente se pregunta, pero ¿por qué Dios permitió ciertas cosas cuando el texto dice no matarás? Porque la palabra no es general, no es no matar de manera general, sino como lo acabo de decir, la palabra es razaj, que implica asesinato injustificado, homicidio intencional o matar a una persona con dolo, con odio o con un impulso incontrolado. Así que cuando usted lee el texto y escucha no matarás, no está hablando de manera general. El, el texto en sí no está prohibiendo la defensa legítima, y ahora lo vamos a ver. No está prohibiendo que una autoridad judicial ejecute la justicia, como lo dice en Romanos capítulo 13, cuando habla de que la autoridad está para ejercer justicia, para poner la espada. Cuando Jesús viene, Jesús nos cambia a nosotros, no el mandamiento, sino la intención del mandamiento. Pero eso lo vamos a ver durante la clase de hoy. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente, al no entender en sí la palabra como tal, uno se van al aspecto que dice no matarás, entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo cuando Él viene y daba órdenes al pueblo de que tenían que ejecutar una serie de órdenes que conllevaba a que personas murieran. O nos iríamos al otro lado, donde Dios no está considerando una persona que viene y acaba con la vida de otra persona de manera accidental, o que lo vayan a matar en ese momento, que vayan a asesinarlo, asesinar a su familia y esta persona se defienda. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y espero, habiendo puesto esta semillita, espero que los corazones de ustedes se hayan inquietado a decir, pero ¿qué está diciendo el pastor? Entonces el pastor está en favor de la pena de muerte. Y no, yo no estoy en favor de la pena capital, jamás. Jesús no está en favor de eso tampoco. Y lo vamos a ver. Así como Dios dijo claramente a través de sí mismo en la persona de Jesucristo, que alguien más grande que Salomón estaba ahí y que alguien más grande que Moisés estaba ahí, refiriéndose a sí mismo, lo que él está diciendo es que yo soy el que hago las leyes, yo soy el que ejecuto las leyes, y entonces él interpreta las leyes. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, la guerra por mandato divino, cuando Dios decía que fueran una guerra, que le decía a su pueblo que fuera una guerra, no estaba prohibido. Y en la guerra mueren personas. Aunque esto vamos a estudiarlo después aparte. Pero, entonces, ¿qué condena este mandamiento? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy en cuanto al no matar? La profundidad del texto y aparte de la profundidad del texto, el alcance para nosotros. Este mandamiento, para comenzar, está condenando el acto de quitarle la vida al prójimo por razones personales, por razones pasionales, por razones egoístas. O sea, por extensión, todo lo que lleva al crimen de matar a otra persona que no sea por razones de juicio y un juicio justo. Hablando lo que dije hace un momento, la legítima defensa en el Antiguo Testamento estaba debidamente protegida en el rol de la ciudad de refugio. Ahorita voy a explicar qué es una ciudad de refugio. Porque si yo no entiendo esto que estoy explicando, si yo no entiendo la clave de lo que Dios dejó ahí, en no matarás, donde no prohíbe toda forma de quitar la vida, y subrayo toda forma de quitar la vida, sino que lo que está prohibiendo es el asesinato injustificado, podríamos entonces nosotros desarrollar una idea errónea, tomar nosotros una posición equivocada. Incluso podríamos tomar una posición donde nos tendríamos que preguntar, ¿y por qué Dios
mandó en ocasiones a quitarle la vida a otras personas. Entonces Dios estaría contra sí mismo. Para eso vamos a desarrollar hoy un tema, un tema no, vamos a desarrollar el tema con claridad bíblica, vamos a ver la tipología y vamos a estudiarlo paso a paso. Vamos a empezar hablando de las ciudades de refugio establecidas por Dios mismo. No voy a leerlo todo el texto, pero sí les voy a dar las citas para que lo lean después. Eso puede encontrarlo en Números capítulo 35, versos 9 al 34. Lo puede buscar en Deuteronomio, en el capítulo 19, versos 1 al 13. Y lo puede buscar en Josué 20. Estos mandamientos se están dando en el contexto, pues, de la ley. Así que cuando el texto dice no matarás, repito, no se está refiriendo más que al asesinato con dolo. Ratzach es el nombre. Aquello donde implica odio, donde implica intención, donde implica premeditación. Pero, ¿qué pasa cuando sucedía un crimen donde una persona se defendía y terminaba matando a la otra? En la sociedad de antes del Antiguo Testamento, las familias, cuando algo así pasaba, mataban a un familiar, entonces ellos podían contratar al vengador de sangre. Y entonces el vengador de sangre perseguía al individuo para quitarle la vida porque se la había quitado a un familiar. Ahí era donde se cumplía el lo que se llama en la ley diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Aunque este ojo por ojo, diente por diente se sacó de contexto, porque el Señor lo que estaba diciendo, o lo que se habló dentro de esa forma de aplicar la ley en los tiempos del Antiguo Testamento, no era ojo por diente de manera abierta, no. Es que en ese momento, si alguien se robaba una gallina, lo mataban. Si alguien venía y cometía una mentira, lo mataban. Si alguien venía y mataba a alguien, lo mataban. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, más que darle una libertad de venganza a una persona, lo que estaba haciendo era diciéndole que el crimen debía pagarse con una pena proporcional. Si alguien se roba una gallina, pues que devuelva la gallina o la pague. Si alguien venía y cometía una mentira, pues que se confesara y trajera la verdad. Estoy tratando de traer cosas generales para poder tener la idea correcta. Si alguien asesinaba, pues que muera por espada. Entonces, cuando algo sucedía y una persona mataba a la otra por accidente o por una razón de defensa justa, Dios estableció un sistema de protección legal y temporal para que el que le quitaba la vida a la otra persona sin intención criminal, por accidente o en legítima defensa, pudiera tener un juicio justo. Entonces Dios establece las ciudades de refugio para eso. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Bueno, como les dije, lean en el texto, en los textos que le dije, pero eran 6 ciudades las que se habían establecido. 3 estaban al oriente del Jordán y 3 estaban al occidente. Dios fue el que dijo que se estableciera esto. En estas ciudades, considerados lugares santos, y se administraban bajo el sacerdocio levítico, todo el que hubiera causado una muerte a otros sin intención podía llegar ahí a refugiarse, podían huir hasta ese lugar para evitar ser ejecutados, perdón, por el vengador de sangre hasta que se juzgara su caso. Dice Números 35, verso 12, dice así: estas ciudades servirán de refugio contra el vengador para que no muera el homicida antes de ser presentado delante de la congregación para juicio. Ve cómo Dios está contemplando un juicio justo ante la defensa o ante la legítima defensa, mejor dicho. Ahora, ¿quién es el vengador de sangre? Porque entonces la familia contrataba al vengador de sangre y el vengador de sangre era el que tenía que buscar al criminal mientras no llegara a esas ciudades de refugio. ¿Quién era este?
Este vengador de sangre se le conocía como el Goel Hadam, o traducido a nuestro idioma, el Redentor, el Vengador, y era por lo general un pariente cercano del asesinado. Podría ser un hermano, podría ser el primogénito, tiene que ser alguien muy cercano. Y lo que a él le tocaba era buscar al individuo y vengar legalmente la muerte de su pariente. No como un acto de odio, sino como parte del deber familiar de resarcir el daño que se le hizo a la familia. Pero claro, no podía matar al supuesto homicida antes de que no se juzgara el caso a ver si había habido legítima defensa. Porque la ley no autorizaba una venganza sin juicio. Dios protege al inocente incluso cuando hay sangre derramada. Entonces ya tenemos la ciudad de refugio, tenemos el vengador de sangre, quien debía ser el que tomara la venganza autorizada por la ley en sus manos. Ahora hablemos del homicida. ¿Quién era el que podía ser protegido? ¿O cuál era los dos tipos de homicida que contemplaba la ley? El primero era el intencional, aquel homicidio que se hacía con uso de arma, con premeditación, si usaban una piedra, si usaban herramienta para matar al otro, si había un cuchillo. Se estudiaba si había un odio previo hacia la víctima. Se buscaba si había habido un motivo personal para matar a la víctima. Y si esta persona se encontraba culpable, debía de morir. No tenía derecho al refugio. Eso está en Números 35, 16 al 21. Léalo en casa para que me dé tiempo de dar toda la clase. Pero el otro era el que no había sido intencional, el que fue por accidente o fue en legítima defensa. Había que probar que no había una enemistad previa, que el acto fue accidental o fue porque el otro lo atacó para quitarle la vida y claro, por supuesto, como resultado terminó matando al otro. Si se determinaba que esta persona era inocente, pero debía de hacérsele un juicio, entonces será admitido en la ciudad de refugio, hasta que se hiciera el juicio completo y determinar que esta persona es no culpable. Dice en Deuteronomio 19, 4 al 6, si alguien está cortando leña y el hacha vuela y mata al otro, eso no es asesinato, es accidente. Se da cuenta, está dando un escenario en una labor agrícola donde una persona está con el hacha, se le soltó y mató al otro, entonces eso no es un asesinato, fue un accidente. Entonces esta persona puede huir hasta la ciudad de refugio para que el vengador de sangre no lo alcance, hasta que se pruebe que es inocente. Entonces ahí está en la ciudad de refugio el juez dentro de la congregación, quien es el que va a decidir si es inocente o no. El homicida no es declarado inocente automáticamente solamente porque salió huyendo. No, no, había que estudiar qué es lo que había pasado. Los ancianos de la ciudad y los levitas examinaban el caso. Si se probaba que la intención fue maliciosa, se le entregaba al vengador de sangre. Tome, aquí está. Pero si se confirmaba que fue sin intención, el homicida tenía que permanecer en la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Y esto es algo muy importante, porque el sumo sacerdote lo que está simbolizando es la única forma de ser libre, porque si salía de la ciudad de refugio, el vengador de sangre tal vez lo iba a asesinar, solamente porque tal vez no lo logró perdonar o no aceptó el juicio como tal. Entonces él tenía que estar ahí hasta que muriera el sumo sacerdote. La única forma de que él saliera libre era una vez que cumplió el tiempo en la ciudad de refugio, moría el sumo sacerdote y ya entonces él era declarado inocente. Este espacio de tiempo lo que permitía era dejar enfriar las cosas. Números 35, verso 25.
El homicida quedará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, y entonces podrá volver a su tierra. ¿Qué está simbolizando esto, mis hermanos? Que la única forma de ser verdaderamente libre de la culpa es cuando el sacerdote se moría. El sacerdote lo determinaba inocente, se quedaba viviendo ahí y lo dejaba libre. Simbólicamente esto representa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz para que usted y yo fuéramos verdaderamente libres. Si no, no hubiera sido posible. Y después tenía que resucitar. Porque Dios nunca ha sido indiferente al derramamiento de sangre, nunca. Pero tampoco Dios permite que la justicia se convierta en venganza, porque la venganza no es justicia. Así que Dios, en la sabiduría suya, única, prepara un camino para que el arrepentido pueda encontrar refugio en la misericordia. La ciudad refugio representa la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que venimos viendo nosotros desde el 10.º mandamiento hasta el primero? Eso es lo que venimos estudiando desde que iniciamos esta carrera en lo que estamos estudiando como la obediencia. Hemos venido desarrollando que el pecado no aparece de golpe, sino que va creciendo paso a paso en el corazón y lo vamos viendo con claridad. Cuando lleguemos al primer mandamiento, van a poder comprender por qué Dios me trajo del 10.º al primero. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo el crecimiento que da cuando se inicia con la codicia, o sea, ese deseo interior que está desordenado, o sea, yo quiero eso y eso es lo que se estudió en el 10.º mandamiento. Cuando habla de dar falso testimonio, 9.º mandamiento, es cuando ya está la distorsión y empiezo yo a justificar mi pecado, mi codicia y me invento una razón, aún levantándole falso testimonio al hermano. Una vez que me invento esto, usurpo lo que no me pertenece, violento el 8.º mandamiento, que es no hurtar, y me lo tomo. Estudiamos la clase pasada el no adulterar, donde rompo el pacto, me entrego al placer y empiezo a adulterar de muchas formas y llegamos a este mandamiento donde ya está el desprecio total, donde el desprecio total conlleva a que ya voy a matar al otro porque me estorba. Porque matar no solo es un acto de violencia, es la culminación de un camino de egoísmo que no ha sido observado, un odio que ha sido alimentado y se llega a matar que inició en la codicia. Vamos subiendo. Pero entonces alguien me podía preguntar, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué es de esa manera que lo está haciendo al revés? Porque resulta que el ascenso de la maldad va creciendo. Dios dice que hasta que llegue al colmo, habló de la destrucción de la tierra a través del diluvio, cuando dijo que hasta que la maldad llegara al colmo, porque la maldad va subiendo, va subiendo, va subiendo, va creciendo, va creciendo. Entonces esa maldad que va creciendo, llega el momento en que el corazón está tan cauterizado, tan lleno de pudredumbre, que desprecia a Dios. Entonces usted me puede decir a mí, pastor, no, pero es que el corazón no desprecia a Dios porque está arriba en el primer mandamiento y dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pues déjeme decirle que sí lo desprecia. Es, es, es la arrogancia del corazón, lo que es el egocentrismo, lo que es la egolatría. Eso hace que el hombre cada día vaya creciendo en su maldad y entre más grande la maldad, entre más grande es lo que hace, por supuesto, más grande es la necesidad de justicia delante de Dios. Si yo tomo el primer mandamiento, lo estudiamos y no veo todo esto que estamos estudiando, en el primer mandamiento se acabaría toda esta explicación que estoy dando. El Señor Jesús eso lo entiende claramente. Entonces el Señor Jesús fue el que le dio vuelta a esto. Porque el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso 21,
Dice, oísteis que fue dicho, no matarás, que es donde estamos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Porque Jesús está viendo que el asesinato comienza con un enojo mal manejado, que lleva a ira, que lleva al resentimiento, que lleva al desprecio, que lleva al insulto. Racaje, lo que dice él, o sea, es cuando vamos a decirle a una persona que sos un tonto, sos un inútil. Lo que el Señor está viendo es un juicio de carácter, un juicio que lo que nosotros vemos en el mundo, las guerras, los crímenes, las violaciones, que la gente ande vendiendo droga, es la falta de amor al prójimo. Es la falta de amor a Dios, por supuesto. Y es ese corazón que se va saturando de pecado. Entonces Jesús, cuando nos dice esto, lo que hace es poner un énfasis en la intención del corazón, no solo en el acto visible. Porque el Señor está viendo el asesinato como una conclusión de algo que inició en el corazón. Entonces nosotros estamos viendo de décimo al primero para cuando lleguemos al primer mandamiento veamos que el corazón que está protegido por el amor a Dios y como el Señor Jesús nos dijo, por el amor al prójimo, de donde dependen todos los mandamientos, no llegaría a ninguno de esos otros. No hubiera pasado, pero no hubiera escalado eso. Primero se deja de amar a Dios, después se deja de amar al prójimo, así va escalado. Entonces ya no queremos reunirnos en el día del Señor, no nos interesa. No respetamos a nuestros padres y ahí va escalando, 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 hasta llegar a la codicia. Pero resulta que la codicia es la raíz de todos los problemas. La codicia fue lo que tuvo Satanás en el cielo cuando quiso los tronos y la codicia fue lo que tuvo Eva cuando vio el fruto y lo codició porque lo vio bueno para comerlo, que era bueno para alcanzar sabiduría. Esa es la raíz, es como que usted agarre y alrededor de la codicia se forme una sustancia, un caldo con que usted prepara todos los platos de la maldad. Por la codicia o por la codicia al dinero, la gente se mete en drogas, se mete a robar, se mete en todo. Por codiciar a la mujer del prójimo se cae en adulterio. Entonces, cuando el Señor Jesús nos enseña esto a nosotros, nos está diciendo el problema del asesinato en sí, lo que se ve. Cuando ya vemos la persona que ha muerto ahí y que se determina que éste le quitó la vida, eso solo fue la conclusión. El Señor dice que hay que verlo desde la concepción. Por eso estamos dándole vuelta del décimo al primero, pero la concepción está en la falta de amor a Dios. Al no amar a Dios y al no amar al prójimo, el asesinato comienza con insultos, con maldiciones, con sarcasmos destructivos, con el desprestigio de la otra persona, hablar de la otra persona. Eso es a través de la boca, por eso hay un capítulo completo en el libro de Santiago, el capítulo 3 que habla de la boca, de la lengua. Después vienen las acciones, ya esa frialdad deliberada, ignorar a las personas, esas venganzas pasivas que se dan. Cuando digo venganzas pasivas, es que no es activo, es pasivo. Cuando usted ignora a una persona que le está escribiendo, que le está llamando, lo ignora de manera deliberada, como para que decir, entonces ahora no me da la gana. Esa es una venganza pasiva. Son bloqueos emocionales. Y eso es peligrosísimo, mis hermanos, porque ahí es donde se pierde la esperanza de la restauración. Porque si hay indiferencia al dolor del prójimo, mis hermanos, nosotros estamos cayendo en ese estado de omisión donde dejamos a la persona a la deriva. Cuando podemos ayudarle de una manera y no queremos hacerlo. Cuando no corregimos nuestros actos sabiendo que estamos actuando mal y que es un deber delante de Dios el que nosotros vengamos y le extendamos la mano al prójimo. Por eso en 1 de Juan, capítulo 3, verso 15 dice, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se da cuenta cómo todo gira alrededor del corazón?
El que aborrece, no está diciendo el que lo mata, sino el que ya lo aborrece es homicida. Entonces, ¿qué revela este mandamiento que estamos estudiando hoy sobre el carácter de Dios en nosotros? Cómo de manera simbólica estamos viendo que el primer mandamiento nos protegería, o mejor dicho, obedecer el primer mandamiento nos ayudaría a poder obedecer todos los demás. Porque cuando yo entiendo que yo puedo matar con palabras, con acciones, pues yo le puedo matar a una persona su deseo, su amor, las esperanzas. Usted puede ver a una persona caminando y puede caminar y estando muerto. Y yo no estoy hablando de muertos en delitos y pecados, porque todos estamos muertos en delitos y pecados hasta que el Señor no nos rescata. Yo estoy hablando de una persona muerta que llegó a una iglesia, a una congregación, a buscar ayuda, a buscar el abrazo y se encontró gente que lo desprecia, gente que se cree mejor que él o que ella. Y esa persona puede caminar como muerta, porque quien tenía que extenderle la mano no se la extendió, violentando el segundo mandato que Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siendo Dios el dador de vida, Él es el único que tiene la autoridad de quitarla. Porque toda vida, mis hermanos y mis hermanas, refleja su imagen, toda vida. En Génesis, el Señor nos enseña a nosotros que nos hizo a imagen y semejanza suya. No dice que hizo a unos y a otros no, no a todos. Entonces, atentar contra la vida del otro, ya sea de manera práctica, de manera material, o atentar contra la vida del otro en su estado espiritual, en su estado de emoción, es atentar contra Dios mismo. Es atentar contra la imagen de Dios mismo. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Le dijo el Señor Jesucristo a Pablo cuando iba camino a Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Pero él estaba persiguiendo a la iglesia, no a Jesús, pero para efectos de Cristo lo estaban persiguiendo a él mismo. Cuando David comete el pecado que cometió, el David reconoce y dice: pecado contra Dios. Si bien es cierto, pecó contra Urías, contra Betsabé y contra el mismo pueblo, todo inició con ofender a Dios. Ahí inicia todo. Cuando ofendemos a Dios, ofendemos todo lo demás. Por eso Dios, que es un Dios de reconciliación, nos enseña a nosotros que todo comienza en Él. Si traes tu ofrenda al altar, o sea, si viene a traerme una ofrenda, si me viene a cantar, no estamos hablando de dinero como tal. Cualquier cosa que se le da a Dios, si me viene a cantar, si viene a orar, si viene a adorar, si viene a estar conmigo, a escuchar la palabra que yo les dejé, cualquier cosa que usted llegue a hacer para Dios, si traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, ve primero y reconcíliate. O mejor dicho, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Mateo 5, versos 23 y 24. Así que obedecer el mandamiento que estamos estudiando hoy: no matarás, lo que está buscando no solo es no matar como conclusión, sino buscar una paz activa. No solo es evitar los conflictos, tampoco es vivir con los demás en armonía. Es tener una obediencia práctica a restaurar antes de reaccionar. O sea, es como traducirlo de esta manera: domine su ira antes de que crezca. El Señor lo dice: airaos, pero no pequéis. Porque la ira no tratada es una semilla de muerte. Airaos, pero no pequéis. Es cerrar los labios antes de insultar. Porque la lengua puede matar más que un arma. Es lo que dice Santiago en el capítulo 3. El Señor nos manda a restaurar nuestras relaciones rotas, aun si yo no soy el agresor. Porque la obediencia es buscar la paz. No dice que la paz me busque a mí. Un pacificador, mi hermano, no es un hombre pacífico. Un hombre pacífico es el que no se mete en problemas. Un hombre pacificador es el que busca a las personas para que los problemas se corrijan. Pacificador es el que busca la paz.
Y para eso tenemos que aprender a orar por todas las personas, no solo por su mamá, no solo por su papá, no solo por sus hermanos, a orar por los enemigos, por las personas asesinas, a orar por todo el mundo. El Señor dijo, ore hasta por sus enemigos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros. Ore aún por las personas agresoras. No está diciendo que esté de acuerdo con la agresión, ni está diciendo que soporte la agresión. Está diciendo que ore por esas personas. Ore aún por los que usted no soporta, pero no ore por orar, por como que por cumplir, no, ore desde lo más profundo del corazón, realmente con el deseo de que las cosas sean mejor para esa persona, porque ahí es donde comienza la sanidad de nuestra alma, ni siquiera la del otro. No ignoremos el dolor ajeno, no importa quién esté sufriendo, porque la indiferencia al dolor ajeno es homicidio silencioso también. El asesinato, mis hermanos, no es solo empuñar un arma, es alimentar odio, es querer ver al otro que le vaya mal, porque el homicidio espiritual ocurre cada vez que nosotros sacamos de nuestro amor a una persona. Ese es un homicidio espiritual, es matar a la otra persona. Porque si usted saca de su corazón a una persona, ya no va a querer orar por él, no va a querer interceder por él, no le importa lo que le pase. Y Cristo nos vino a resucitar a nosotros, no a que nos matemos. Nos vino a enseñar de gracia, de paz, de hermandad, de vida. Vea, vamos a usar la lupa, vamos a usar la lupa para hacer hoy una observación espiritual de cómo Jesús ve e interpreta este mandamiento, no matarás. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento habían ciudades de refugio donde el vengador de sangre no podía entrar, donde habían naturalezas irredimibles, como el asesinato, como el adulterio, como la idolatría, que solo Cristo puede sanar esos corazones. Los corazones de la víctima y los corazones del victimario. Solo Cristo puede satisfacer la justicia de Dios. Así que vamos a ver con lupa qué es lo que el Señor nos está enseñando acerca de estos tres pecados que no tenían provisión de expiación a través de la ley. No podían cubrirse con sacrificios animales. Asesinar a una persona, la única forma de limpiarlo era matando al asesino. En el adulterio, la única forma era matando al adúltero. Y en la idolatría, la única forma era matar al idólatra. Por eso se conocen como pecados de muerte, porque la única forma de satisfacer la justicia en ese momento era matando al ofensor. Porque esos tres pecados son alta traición contra Dios y contra el prójimo. Por eso no había reconciliación, solo había juicio en ese tipo de ofensas. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Como lo vimos, mis hermanos y mis hermanas, la única forma era refugiándose para que no fuera la persona asesinada cuando se estaba defendiendo. Cuando entendemos eso, mis hermanos y mis hermanas, cuando analizamos eso, entonces nos llegamos a meter dentro del mandamiento de tal forma que podemos entender que todo lo que nosotros hacemos generalmente es por un impulso personal. Y allí es donde el Señor nos dice que necesitamos un fruto del Espíritu Santo que se llama templanza. La templanza es el control y dominio propio. Eso es la templanza. Nosotros no podemos actuar por emoción, no podemos venir y insultar a una persona, ofender, sacar de nuestra boca todo lo que está en el corazón, porque de ahí puede pasar directamente al asesinato. Aún, mis hermanos y mis hermanas, aunque ya Dios estableció reglas para seguir, reglas que nosotros no nos podemos brincar,
reglas que nosotros debemos de seguir porque Dios es un Señor celoso y vengador. También Dios hace venganza, pero es una venganza justa. Así que Dios no renuncia con lo que estoy enseñando hoy a su papel de juez justo, pero Él es justo, porque Él no exime la sangre derramada cuando se hace por odio, pero también Él da una provisión a la persona que cometió o que hizo algo por accidente. ¿Quién es el vengador de sangre entonces? El vengador de sangre podía ser un familiar en el Antiguo Testamento, pero también era Dios mismo. Es Dios mismo que Él dice, deja el juicio, lo dijo David, al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque el hombre como tal, el hombre no se da por satisfecho a la hora de venganza. El hombre es imposible que se sienta contento al ejercer su justicia. La única forma de que la justicia se dé por satisfecha es cuando Dios mismo toma la posición del juez y toma la posición de víctima. Toma la posición de la víctima en el Calvario y toma la posición de juez a la hora de ejecutar la justicia. Y la ejecutó sobre su propio Hijo. Por eso es que nosotros tenemos que ver que el recorrido que tenemos nosotros desde el 10.º mandamiento hasta el primero, ese recorrido no lo tiene Jesús. Jesús no tenía pecado, no era codicioso. Nosotros sí tenemos que regresar en esa escalera hacia Dios. Nosotros tenemos que ver lo íntimo de nosotros, cómo nosotros fallamos cuando nosotros tenemos palabra falsa, cuando tenemos traición, cuando tenemos idolatría, cuando tenemos violencia. Jesús lo que nos está enseñando es una ruta de la cual nosotros no deberíamos de desviarnos nunca. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dice el Señor. Ahí es donde está interpretando todos los mandamientos y los está cerrando en este. Y el segundo dice, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 40. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está hablando el Señor? Que si amamos a Dios sobre todas las cosas, no tendríamos dioses falsos delante de Él. Que si honráramos a Dios, no usaríamos su nombre en vano. Que si amáramos y adoráramos a Dios, guardaríamos su día, que es parte de lo que vamos a estudiar, según lo que Él estableció en la ley. Y si amáramos al prójimo, no codiciaríamos lo del prójimo, no le mentiríamos, no lo traicionaríamos, no le robaríamos, no le desearíamos la muerte. Así que Jesús no invalidó el mandamiento de no matarás, sino que devolvió el sentido del mandamiento cuando Él dice, yo no vine a abolir los mandamientos, sino a plantar en vosotros el amor que los hace posibles. Básicamente esa es la traducción literal. O sea, lo que él no vino fue, cuando él dice, yo no vine a abrogar el mandamiento, sino a cumplirlos, es lo que está diciendo, vine a plantar en ustedes las posibilidades, vine a enseñarles realmente el espíritu del mandamiento. Yo no vengo a pedirles una perfección religiosa, yo vengo a que nazcan de nuevo, donde obedecer no sea una carga, sino sea un fruto. Me encanta esta parte. No la había analizado cuando lo escribí. Obedecer no es una carga. Obedecer es un fruto. Obedecer no lo hago porque de ahí qué me queda. No le obedezco a Dios porque de ahí Él es el Dios y como es Dios lo voy a obedecer. No, no, no. Es un fruto del Espíritu Santo. Quedamos de cara al quinto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Este mandamiento, mis hermanos, nos coloca entre todo lo que hemos estudiado y nos va acercando a Dios. Recuerde que Dios, el Señor Jesucristo dice amar a Dios y al prójimo. Pero en el mandamiento que vamos a estudiar nosotros, en el quinto mandamiento, vamos a estudiar el amor más grande que hay después de Dios para un ser humano, el de su madre.
Porque si nosotros obedecemos a nuestros padres terrenales, es una forma de nosotros decirle a Dios que comprendemos en nuestros padres la autoridad que Él tiene hacia nosotros, porque nos prepara para honrarlo a Él. Si yo no honro a mi padre, si yo no amo a mi prójimo, que también es mi padre y mi madre, entonces mis hermanos y mis hermanas estaríamos totalmente perdidos. Si quedamos de cara a ese mandamiento, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así que voy a cerrar o voy a ir cerrando esta clase de hoy. Todavía me queda un poquito de material, solamente que lo que deseo es que pensemos que toda obediencia empieza en el amor. Y si el amor se enfría, la desobediencia crece. Toda obediencia inicia en el cumplimiento de lo que Cristo nos enseñó a nosotros cuando nos dijo claramente qué es lo que Él quería. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Porque el que ama no necesita de la ley, no necesita leer ninguno de los otros 8 mandamientos. Es más, no necesita obedecer, entender ninguno de los 9 mandamientos, entendiendo el primero. Porque el que obedece a Dios tiene ya la ley completa. Porque va a obedecer al prójimo y va a obedecer todo lo demás. Así que mis hermanos y mis hermanas, este mandamiento que estamos estudiando hoy, lo que nos enseña a nosotros es la fidelidad, la intimidad, la pureza del corazón que se sigue cuando tenemos una línea de obediencia, que es el culto racional, es lo que dice Pablo, cuando podemos agarrar todo lo espiritual y de esa manera aplicarlo a nosotros en el amor a Dios al prójimo, donde ya no vamos a pensar en infidelidad conyugal, ya no vamos a pensar en asesinatos, ya no vamos a pensar en la mentira, no vamos a pensar en el chisme, no vamos a pensar en la murmuración. O sea, en otras palabras, la médula teológica espiritual de este mandamiento, lo que nos está enseñando a nosotros es que si yo amo a Dios, yo no mato de ninguna de las formas. Pero que si por alguna razón hago algo que es en mi defensa, que es porque me están atacando y me sale, exploto en ese momento, y no estoy hablando de matar físicamente, sino que en un momento que lo llevan a uno a la presión, al momento en que usted ya llega y explota, el Señor también tiene misericordia por eso. El Señor nos da una protección al corazón caído. Aunque el sistema levítico era insuficiente, cuando tenemos una transformación del alma, del corazón, cuando hemos vuelto a nacer, mis hermanos y mis hermanas, entonces nosotros podemos sacar adelante la tarea que Dios nos dio. Así que cierro la clase de hoy recordándoles que vamos a estudiar el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Y este es el primer mandamiento con promesa. Eso lo vamos a ver. Es que no hay más mandamientos con promesa. No, no, este es el primer mandamiento con promesa. Dios dio los 10 mandamientos, pero el primer mandamiento con promesa es este. ¿Qué significa eso? No se lo pierda, el lunes lo vamos a estudiar. Así que mis hermanos, vamos a cerrar pensando en esto. Vamos a cerrar pensando en que la pena de muerte sí está establecida. Está establecida en el Antiguo Testamento contra la persona que es homicida doloso. Pero también está protegido en el Antiguo Testamento la persona que accidentalmente le quitó la vida al otro o en defensa propia le quitó la vida al otro. Está protegido esto. ¿Cómo lo traemos hasta nosotros? ¿Cómo lo traemos hasta usted y hasta mí cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que perdonemos al enemigo, que pasemos por alto la ofensa, que el matar es la conclusión de lo que yo inicié en mi corazón? ¿Cómo lo traemos hasta nosotros? Lo vamos a traer bajo la línea que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros.
cuando nos dice a nosotros no se vaya a dormir enojado, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se vaya a dormir enojado, porque estar enojado con una persona e irse así, ya estás matando a la otra persona. Use sus palabras correctamente, porque hablar mal del prójimo lo estamos matando. No codiciemos a la mujer del prójimo porque lo estamos matando o estamos adulterando y esto lleva a matar el corazón de la otra persona, a que camine como un zombie, como un muerto en vida o como una muerta en vida. No le robe a los demás. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que estamos llegando a un momento donde podemos entender que todo se puede evitar cuando controlamos nuestro interior, cuando controlamos nuestro corazón, cuando controlamos lo que pensamos y controlamos lo que hablamos. Ahí es donde nosotros podemos evitar llegar a quitarle la vida a otra persona. Pero qué interesante. Venimos del 10º al primero, de la codicia hasta la amar a Dios. Ya estamos en la parte donde dice no matarás. Y ahora vamos a amar, amarás a tu padre, perdón, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y el que sigue cuál es? El que sigue nos habla del día de reposo. ¿Por qué? Solo para adelantarles un poquito. ¿Por qué? El día de reposo, porque el día de reposo es para congregarnos, para aprender de él, como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo yo voy a saber de todo lo demás si yo no tengo una reunión con mis hermanos y mis hermanas para escudriñar las escrituras? Ven, mis hermanos, cómo van en ascenso. La importancia que es de congregarse, la importancia que de congregarme para honrar a mi papá y a mi mamá. Y si yo honro a mi papá y a mi mamá, entonces voy a aprender a respetar al prójimo y no voy a matar a las personas. Y ahí va eso en ascenso. Así que cierro la clase de hoy para que conversemos un ratito. Las clases de los viernes son más cortitas, así que conversemos un ratito alrededor de este mandamiento. Y les decía, el hecho que en el Antiguo Testamento estuviera la pena capital autorizada e incluso esté en la actualidad autorizada bajo legislaciones, bajo cuerpo como tal, no significa que eso es lo que Dios quiere. Porque si estudiamos el mandamiento como rajat, significa no matarás, no está hablando en todos los contextos, porque Dios quiere que primero pongamos nuestro amor, nuestro perdón, nuestra misericordia antes del juicio. Muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas. Voy a cerrar ahora. A los que me están escuchando en YouTube, les invito a que el lunes estudiemos el quinto mandamiento. Ese me gusta mucho, ese mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a ver todas las aristas a profundidad como hoy de lo que significa deshonrar a tu padre y a tu madre.